En el corazón silencioso de la Vía Láctea, un agujero negro invisible ha lanzado una sola estrella a casi la velocidad necesaria para escapar de la galaxia. Esa estrella se llama S5 o sub S1 y cruza el espacio como una chispa blanca que se aleja tranquila y constante hacia la oscuridad intergaláctica. Esta noche el relato sigue su viaje desde el centro galáctico hasta el silencio más lejano en un documental pensado para acompañar el sueño. Si este tipo de historias ayuda a relajarse, un me gusta y una suscripción permiten que más personas encuentren este rincón de calma cósmica. S5 o S1 es una estrella caliente de tipo AO que cruza la Vía Láctea a casi 2000 kilómetros por segundo. Esa velocidad extrema importa porque solo algo tan masivo como el agujero negro central Sagittarius A puede entregar un impulso así. Al final de este recorrido quedará claro cómo una estrella corriente se convierte en mensajera de la masa del centro galáctico y del peso total de la Vía Láctea. La escena inicial es tranquila y precisa. Una pequeña estrella azulada se aleja del núcleo luminoso como una chispa clara deslizándose sobre un fondo de luz difusa. El relato comienza muy cerca del corazón de la Vía Láctea, en la región donde las órbitas se apilan unas sobre otras y la luz de miles de soles se mezcla con nubes de gas caliente y polvo fino. Allí, en una zona que casi nunca se ve completamente oscura, S5 Eactaskiau S1 pasa sus primeros millones de años girando en compañía de otras estrellas. Sigue caminos curvados por una gravedad intensa que domina todo el paisaje y mantiene unido ese enjambre de luces. No hay silencio absoluto en ese entorno, pero el movimiento es estable y repetitivo, como un carrusel que gira con calma alrededor de un punto central casi invisible. Ese punto es Sagittarius A, un agujero negro supermasivo, cuya presencia no se anuncia con destellos, sino con la forma en que obliga a las órbitas cercanas a doblarse. Muy cerca de ese centro se acumulan discos y cúmulos de estrellas jóvenes nacidas a partir de gas, que cae hacia el interior, se comprime y se enfría lo suficiente como para fragmentarse. S5 Yashches S1 puede entenderse como una de esas estrellas formada en medio de un entorno denso donde la gravedad marca cada paso. En esa región las estrellas rara vez viajan solas. Muchas forman parejas unidas por su propia gravedad y describen pequeñas órbitas mutuas, mientras al mismo tiempo giran en conjunto alrededor del núcleo galáctico. S5 HVS1 puede imaginarse así ligada a una compañera en una danza cercana, donde cada vuelta refuerza el vínculo. La una tira de la otra en un equilibrio delicado que se mantiene mientras nada externo interviene de forma intensa. La gravedad de la pareja y la gravedad del centro se combinan en un juego de fuerzas que parece estático a escala humana, pero en realidad cambia lentamente a lo largo de millones de años. De vez en cuando una órbita se alarga un poco más, un encuentro lejano con otra estrella altera ligeramente el camino, o una nube de gas ejerce un pequeño empuje. El sistema binario que contiene a S5 HVS1 se desplaza así por un laberinto suave de trayectorias posibles, acercándose en espiral al agujero negro central sin que haya todavía ningún signo de violencia visible. Desde lejos el conjunto se percibe como un remolino de luces suaves que se arremolinan alrededor de una sombra compacta. Es una estructura ordenada donde cada estrella parece conocer su lugar y repetir su ruta una y otra vez. Sin embargo, el equilibrio es frágil. El mismo pozo gravitatorio que mantiene a las estrellas atrapadas en el centro puede en circunstancias concretas convertir una pareja estable en las piezas de una catapulta cósmica. S5 HOC S1 y su compañera se acercan progresivamente a una órbita que las lleva demasiado cerca de Sagittarius A. Llega un tramo de trayectoria en el que las fuerzas de marea comienzan a estirar la pareja
y a debilitar el vínculo que las mantiene unidas. La imagen es la de dos luces pequeñas que se alargan sobre una curva cada vez más cerrada, mientras la influencia del agujero negro se hace dominante. A medida que la órbita se contrae, el tiempo se mide en vueltas más rápidas y en cambios de velocidad cada vez más marcados, aunque el proceso sigue siendo continuo sin choques ni destellos bruscos. En este punto la historia de la estrella que huye queda sembrada. Todo lo que ocurre antes del encuentro cercano prepara el escenario para un único momento en que la energía del sistema se redistribuye y la pareja se rompe para siempre. La calma aparente del centro galáctico esconde la posibilidad de que una de las estrellas salga disparada hacia el halo y más allá. Esa futura trayectoria llevará en su velocidad la firma exacta de la gravedad que la lanzó. Mientras S5 HOAVSI1 describe esas últimas órbitas cercanas al centro, cada vuelta añade un pequeño ajuste a su recorrido futuro, como si la trayectoria final se afinara de manera paciente. La historia de esta sección se detiene justo antes de ese encuentro decisivo en el momento en que la estrella aún forma parte del conjunto ordenado del núcleo. Sin embargo, ya se encuentra en la ruta que la convertirá en fugitiva y en herramienta silenciosa para medir la masa de la galaxia entera. El corazón de la Vía Láctea no es un punto aislado, sino una región amplia, donde la luz de miles de millones de estrellas se apila en capas. Desde la distancia se aprecia como un bulto luminoso en el centro del disco galáctico, una zona más gruesa donde el brillo parece concentrarse. Acercándose en pensamiento a esa región, la claridad aumenta y surgen estructuras distintas como anillos de gas, cúmulos estelares y nubes oscuras que recortan la luz. El centro galáctico se extiende unos cuantos cientos de años, luz a cada lado del núcleo, y dentro de esa franja abundan estrellas de muchas edades, pero con una densidad mucho mayor que en el vecindario solar. La gravedad allí no es uniforme, se intensifica hacia el centro y obliga a las órbitas a encogerse y curvarse con fuerza. Las trayectorias de las estrellas se cruzan en 3 dimensiones, unas inclinadas respecto a otras, formando una red de caminos que se superponen sin chocar. Dentro de esta región se encuentra un cúmulo nuclear estelar compacto y brillante, donde las distancias entre estrellas son pequeñas comparadas con las del disco. En ese cúmulo, cada punto del cielo estaría cubierto por soles cercanos y la oscuridad profunda casi no existiría. Nubes de gas caliente llenan los espacios entre las estrellas y emiten radiación en rayos X y radio marcando regiones donde la energía se concentra. Más cerca del plano central, grandes filamentos de gas y polvo se retuercen siguiendo las líneas del campo magnético, delineando arcos y lazos sobre el fondo luminoso. Estas nubes oscurecen el centro cuando se observa en luz visible desde la Tierra, por eso gran parte del corazón galáctico solo se revela con ondas de radio e infrarrojo. Los telescopios que estudian esa región abren ventanas específicas del espectro y dejan ver cómo el gas se mueve, sube y baja en corrientes suaves sobre el pozo gravitatorio. En esa misma zona, discos de gas más frío rodean el centro y sirven como viveros donde se encienden generaciones nuevas de estrellas. Algunas nacen masivas y azules, con vidas cortas y brillantes, otras más pequeñas y duraderas, pero todas comparten la influencia dominante del núcleo. El centro galáctico se comporta como un cruce de caminos, donde confluyen flujos de material del disco del halo y de regiones más lejanas. Corrientes de gas que descienden desde alturas mayores vuelven más denso el entorno y alimentan tanto la formación estelar como al propio agujero negro central. Aunque el corazón de la Vía Láctea parece estable a escala de una vida humana, en realidad atraviesa ciclos de calma relativa y actividad aumentada a lo largo de millones de años.
Hay indicios de burbujas gigantes de gas caliente que se elevan por encima y por debajo del plano del disco, huellas de episodios pasados en los que el centro expulsó energía hacia afuera. El interior del corazón galáctico actúa así como un regulador del resto de la galaxia, capaz de modificar el gas disponible para formar estrellas en regiones más alejadas. En este escenario vive S5HCbS1 durante buena parte de su historia temprana, inmersa en una multitud de órbitas entrelazadas. Su camino se entrecruza con el de otras estrellas con nubes de gas y con pequeños cúmulos que se desplazan lentamente en torno al núcleo. Cada vez que pasa cerca de una concentración de masa, su trayectoria sufre ajustes casi imperceptibles, pero acumulados a lo largo de millones de años. La densidad de estrellas en el centro aumenta las probabilidades de encuentros cercanos y de perturbaciones pequeñas pero importantes. Allí la frontera entre una órbita ligeramente excéntrica y un recorrido que se acerca demasiado a Sagittarius A es delgada. La presencia del agujero negro supermasivo, aunque discreta a simple vista, define el marco general de todas esas trayectorias. Lejos del dramatismo, ese entorno puede imaginarse como un remolino denso de luces, donde cada punto luminoso recorre su ruta suave bajo una gravedad común. La razón por la que este corazón importa para la historia de S5 es clara solo en una región tan poblada y controlada por una masa central enorme. Pueden darse las condiciones para lanzar una estrella a velocidades hiperveloces. El centro galáctico se convierte así en el escenario principal de un proceso que, visto desde fuera, se reduce a una órbita que se deforma y a una estrella que termina escapando. Mientras tanto, para la mayoría de los astros que habitan esa zona, la vida transcurre sin sobresaltos, siguiendo órbitas cerradas una y otra vez. El núcleo se mantiene como un laboratorio natural donde la gravedad extrema, el gas denso y la luz intensa conviven en equilibrio duradero. Dentro de ese equilibrio, sin embargo, se esconden las semillas de eventos poco frecuentes pero trascendentes. Uno de ellos será la expulsión de SC5HVS1, que convertirá a una estrella ordinaria del corazón de la Vía Láctea en un mensajero destinado a abandonar la galaxia. Esta sección deja al corazón galáctico establecido como escenario principal con sus cúmulos, nubes y campos de fuerza, listos para desencadenar el encuentro que alterará el destino de la estrella fugitiva, muy cerca del centro de la Vía Láctea, dentro de una región relativamente pequeña comparada con toda la galaxia. La gravedad de Sagittarius A se vuelve dominante. Allí la masa del agujero negro supera a la suma de muchas de las estrellas cercanas y obliga a todas las órbitas a dibujar curvas pronunciadas. El vecindario inmediato de este objeto no tiene superficie visible ni bordes claros, solo un pozo de espacio-tiempo que marca el ritmo del movimiento alrededor. En ese entorno algunas estrellas siguen caminos muy alargados y se acercan al centro hasta distancias mínimas antes de volver a alejarse. Son trayectorias que recuerdan el movimiento de cometas, pero en una escala mucho más extrema. A escalas de años y décadas, estas órbitas muestran cambios medibles, lo que revela con precisión la fuerza del campo gravitatorio. El vecindario de Sagittarius A se llena de estrellas que pasan parte de su vida en zonas relativamente tranquilas y otra parte en tramos donde la aceleración se dispara. Cada vez que una de ellas se aproxima al centro, la velocidad aumenta hasta valores difíciles de imaginar y la dirección de su movimiento se curva con decisión. El gas que habita este entorno también responde a esa gravedad intensa. Nubes calientes giran alrededor del agujero negro, se estiran en estructuras alargadas y forman remolinos donde la densidad cambia de manera continua. Una parte del gas cae hacia el interior, otra describe órbitas algo más amplias,
y otra sigue caminos que recuerdan brazos en espiral comprimidos. El resultado es un paisaje dinámico pero sin explosiones constantes, más cercano a un río profundo que arrastra capas de agua a diferentes velocidades. En esta región existe una zona llamada esfera de influencia, donde el peso de Sagittarius A marca la pauta frente al resto de la galaxia. Dentro de esa esfera, cualquier objeto que se acerque demasiado siente un tirón fuerte que puede deformar su órbita original. Allí, si un sistema binario entra con el ángulo adecuado, la diferencia de fuerza entre las dos estrellas se vuelve muy marcada. Una queda un poco más cerca del agujero negro y recibe un tirón más intenso, la otra algo más lejos y con un tirón menor. La gravedad tiende entonces a estirar el sistema como si se tratara de una barra flexible. Si el acercamiento continúa, llega un punto en el que la fuerza que mantiene unida a la pareja ya no basta. Las mareas gravitatorias superan la atracción mutua entre las dos estrellas. En ese momento, el vecindario de Sagittarius A actúa como una especie de onda cósmica. Una de las estrellas queda atrapada en una órbita muy apretada alrededor del agujero negro, entregando parte de su energía orbital. La otra recibe esa energía y sale despedida con una velocidad muy superior a la que tenía al llegar. Todo el proceso puede describirse sin necesidad de choques físicos ni impacto directo, solo como un intercambio de energía dentro de un campo gravitatorio intenso. El entorno inmediato del agujero negro se convierte así en el lugar ideal para generar estrellas hiperveloces. No todas las órbitas producen resultados tan espectaculares, pero bastan unos pocos encuentros bien alineados a lo largo de la vida de la galaxia para poblar el halo con fugitivas brillantes. En ese vecindario, además de estrellas individuales, pueden pasar cúmulos pequeños, restos de nubes y flujos de gas que traen nuevas parejas estelares hacia el centro. Cada llegada aporta posibles candidatos a sufrir un encuentro estrecho. Visto como conjunto, el vecindario de Sagittarius A funciona como un filtro que selecciona algunos sistemas binarios y los transforma en objetos ligados y en estrellas que escapan. Para la mayoría de los astros, las órbitas se mantienen cerradas y estables durante mucho tiempo, describiendo la misma curva una y otra vez, sin grandes sobresaltos. Solo unos pocos sistemas atraviesan el corredor exacto que permite que la catapulta gravitatoria actúe por completo. S5BS1 pertenece precisamente a este grupo reducido. La importancia de este vecindario no se limita a lanzar estrellas hacia el exterior. También define la coreografía de las órbitas que quedan cerca, las que siguen girando alrededor del agujero negro y registran su influencia durante millones de años. Cada trayectoria cercana, cada curva y cada cambio de velocidad aportan pistas sobre la masa de Sagittarius A y sobre la forma del pozo gravitatorio. Sin embargo, las estrellas que escapan llevan consigo una información distinta. En su velocidad final queda grabada la suma de todos los efectos sufridos en el vecindario del centro. Su rapidez y dirección conectan el impulso recibido allí dentro con el campo gravitatorio de regiones mucho más lejanas. El entorno inmediato de Sagittarius A es por tanto una zona silenciosa pero decisiva para la historia de S5HVS1. Sin ese pozo de espacio-tiempo concentrado, no existiría el impulso suficiente para convertir una estrella del centro en mensajera del halo. La calma aparente de esta región, con órbitas elegantes y gas que gira en remolinos suaves, oculta el potencial de generar movimientos extremos que solo se aprecian cuando se mira más lejos en el tiempo y el espacio. A partir de este vecindario y de sus reglas de gravedad intensa, se entiende mejor cómo pudo formarse la estrella fugitiva y cómo su sistema original se acercó lo bastante al centro como para quedar atrapado en esta coreografía. El relato se desplaza ahora hacia el momento en que S5
VS1 nace cerca del núcleo todavía sin saber que su destino será abandonar la galaxia. En las cercanías del centro galáctico, donde la luz se condensa y la gravedad se intensifica, también nacen estrellas nuevas. S5HOUPS1 puede imaginarse como una de ellas formada a partir de gas, que se enfría y se fragmenta mientras orbita alrededor de Sagittarius A. Antes de convertirse en estrella fugitiva, es simplemente una joven estrella más dentro de un entorno muy poblado. El proceso de nacimiento comienza en nubes densas de gas molecular que se arremolinan cerca del núcleo, comprimidas por la gravedad general y por ondas de choque que recorren la región. Estas nubes, aunque envueltas por campos de radiación intensa, encuentran pequeños rincones donde el gas puede volverse lo bastante frío como para colapsar. En esos rincones surgen grumos que se van haciendo más compactos. Cada grumo aumenta su densidad a medida que la gravedad combate la presión interna. Cuando la compresión gana la nube, se rompe en múltiples núcleos semillas de futuras estrellas. S5 EVS1 procede de uno de esos núcleos que acumula material a su alrededor y comienza a girar un poco más rápido. El giro asegura que parte del gas forme un disco a su alrededor, una estructura plana que canaliza el material hacia el centro luminoso en crecimiento. Cerca del centro galáctico, estos discos no flotan en soledad. Se agrupan dentro de cúmulos densos donde decenas o cientos de estrellas jóvenes comparten un volumen relativamente pequeño. La luz de unas ilumina las envolturas de otras, y la radiación mutua es intensa pero continua. En este ambiente, la futura S5HOVS1 no se distingue aún por su velocidad, sino por su origen en una región de fuerte gravedad. Conforme el núcleo central de la protoestrella alcanza temperaturas elevadas, la fusión nuclear enciende su interior. La estrella pasa a brillar con luz propia y deja atrás la fase más envuelta en gas y polvo. Su espectro es el de una estrella caliente y blanca con suficiente masa como para vivir menos que soles tranquilos, pero aún durante cientos de millones de años. Al principio ocupa un lugar dentro de un cúmulo rodeada de compañeras que siguen trayectorias similares alrededor del núcleo galáctico. Entre las estrellas cercanas, algunas se organizan en sistemas múltiples. Dos de ellas pueden quedar ligadas por su gravedad, formando una pareja estable. S5HOVS1 pasa a formar parte de un sistema binario en el que ambas estrellas giran una alrededor de la otra en una órbita regular. Este vínculo hace que la pareja se comporte como una unidad para la gravedad del centro galáctico. La distancia entre ambas se mantiene relativamente pequeña, pero suficiente para que cada una conserve su estructura intacta. El sistema como conjunto sigue una órbita que rodea a Sagittarius A una distancia modesta. Dentro del cúmulo, las interacciones con otras estrellas producen pequeños cambios en su recorrido. A veces una tercera estrella pasa lo bastante cerca como para agitar brevemente la órbita de la pareja. En otras ocasiones una nube de gas ejerce un arrastre leve durante un tiempo. Cada encuentro suma una corrección diminuta al camino general. A lo largo de millones de años, estas correcciones van acercando lentamente el sistema binario a regiones donde la influencia directa del agujero negro se vuelve más fuerte. El nacimiento de S5HVS1 cerca del centro galáctico tiene una consecuencia importante. Desde su origen, la estrella vive en un entorno donde la gravedad extrema no es una rareza, sino una condición básica del paisaje. Esto significa que desde temprano su trayectoria tiene la posibilidad de cruzar zonas en las que las fuerzas de marea pueden alterar su destino. La misma región que la vio formarse contiene el mecanismo que acabará expulsándola. El binario que integra S5 hasta EUS-1 recorre entonces una órbita que se curva en torno al núcleo de la galaxia
participando en la rotación general del cúmulo nuclear estelar. La pareja cambia de vecindario con el tiempo, pasando por zonas más densas y menos densas, siempre cerca del centro. Cada vuelta completa alrededor de Sagittarius A tarda miles de años, y durante ese tiempo se suceden encuentros suaves con otras masas. La vida cotidiana de la estrella en esta etapa inicial no muestra signos bruscos. Brilla con estabilidad, fusiona hidrógeno en su núcleo y mantiene un aspecto similar durante largos intervalos. Desde una distancia segura parecería una componente más de un enjambre ordenado de astros jóvenes. Sin embargo, el hecho de encontrarse tan cerca del agujero negro central introduce una tensión silenciosa en su historia. Aunque nada lo indique a simple vista, el binario se mueve por una región donde ciertas órbitas pueden llevarlo demasiado cerca del pozo gravitatorio. Las condiciones necesarias para esa aproximación se van reuniendo lentamente. Pequeñas desviaciones en la orientación de la órbita, ligeros cambios en su excentricidad y alteraciones en la velocidad resultan suficientes en este entorno tan concentrado. Después de muchas vueltas, la trayectoria del sistema comienza a atravesar zonas de la esfera de influencia, donde la gravedad de Sagittarius A domina casi por completo. El nacimiento de S5HVSI1, cerca del centro, convierte a la estrella en candidata natural a sufrir un encuentro crítico. Si hubiera nacido en el disco exterior lejos del núcleo, su futuro sería muy distinto. La cercanía al agujero negro es por tanto una condición de origen que pesa tanto como cualquier otro detalle. De este modo, el relato deja C5HVS1, en su juventud ya formada, ya parte de una pareja que gira en el corazón galáctico, sin saber que ese mismo corazón prepara con movimientos suaves y prolongados el escenario para su expulsión. El sistema binario, que incluye a S5HVS1, vive durante mucho tiempo en un equilibrio delicado. Dos estrellas giran una alrededor de la otra unidas por su propia gravedad y al mismo tiempo orbitan juntas alrededor de Sagittarius A. Cada vuelta compartida refuerza la sensación de que se trata de una pareja estable, una estructura sencilla en medio del bullicio del centro galáctico. La fuerza que mantiene unidas a las dos estrellas puede imaginarse como una cuerda invisible lo bastante firme para resistir pequeñas perturbaciones, pero no infinita. La distancia entre ambas fija la intensidad de ese vínculo. Cuanto más cerca están, más fuerte es la atracción y más difícil resulta separarlas. En este caso, la separación es lo bastante pequeña para que el sistema se considere compacto, pero no tanto como para hacerlo indestructible frente a la gravedad extrema del núcleo. Ese detalle prepara el terreno para lo que ocurrirá después. La pareja estelar circula por una órbita que rodea al agujero negro central y atraviesa diferentes zonas del cúmulo nuclear. En cada paso siente la presencia de otras masas cercanas, cúmulos compactos, nubes de gas y estrellas individuales. La mayoría de esos encuentros solo introduce cambios ligeros, pequeños ajustes en la forma de la órbita o en su orientación. Durante millones de años el sistema binario se acostumbra a esa danza suave de perturbaciones. La cuerda invisible que une a las dos estrellas se tensa y se afloja un poco, pero no llega a romperse. Sin embargo, la gravedad de Sagittarius A está siempre presente como un fondo dominante. Cuando la órbita de la pareja la lleva más cerca del centro, la diferencia de fuerza gravitatoria entre una estrella y la otra comienza a crecer. La que se encuentra ligeramente más próxima al agujero negro siente un tirón algo mayor que su compañera. Esa diferencia se llama marea gravitatoria y actúa como una mano que intenta estirar el sistema. Mientras la distancia al centro no es demasiado pequeña, la gravedad mutua de la pareja resiste. El sistema sigue unido solo un poco deformado, pero a medida que el binario se interna en regiones de campo más intenso,
esa mano invisible se cierra con más fuerza. Existe una distancia crítica a la que la marea del agujero negro iguala la gravedad que mantiene unida a la pareja. En ese punto, el equilibrio se vuelve inestable. Bastan ligeras variaciones en la orientación de la órbita o en la fase en la que el sistema se acerca para decidir si la cuerda invisible aguanta o se rompe. Este umbral marca el dominio del mecanismo de Hills, el proceso mediante el cual un agujero negro supermasivo puede romper un sistema binario y lanzar a una de sus estrellas a gran velocidad. El funcionamiento básico es sencillo de expresar. La energía orbital que antes compartían las dos estrellas juntas se redistribuye de forma brusca. Una de ellas pierde energía y queda atrapada en una órbita muy cerrada alrededor del agujero negro. La otra gana esa energía y sale disparada hacia el exterior con una velocidad que antes no tenía. Todo ocurre sin colisiones físicas, solo mediante el intercambio de energía dentro de un campo gravitatorio intenso. El sistema binario de S5HVS1 se aproxima poco a poco a esa región crítica. Cada paso por el periastro, el punto más cercano al centro, estira un poco más la pareja. La distancia entre las dos componentes oscila en respuesta a la marea, como una barra flexible que vibra al pasar por un campo desigual. Durante muchos ciclos, la cuerda invisible todavía soporta la tensión. Sin embargo, los parámetros orbitales cambian lentamente debido a la suma de pequeñas perturbaciones. La excentricidad de la órbita crece, lo que significa que el punto de máximo acercamiento se vuelve cada vez más cercano al agujero negro. Al mismo tiempo, la orientación del sistema puede variar de modo que llega un momento en que el binario entra en la esfera de influencia de Sagittarius A, con el ángulo preciso para que el mecanismo de Hills actúe con toda su fuerza. Antes de ese encuentro definitivo, el sistema todavía parece estable. Las dos estrellas siguen girando una alrededor de la otra, repitiendo órbitas que se parecen mucho a las de épocas anteriores. No hay señales visibles de que el vínculo esté a punto de romperse. Este contraste entre apariencia y destino es una de las claves de la historia. Un sistema que parece tranquilo lleva incorporada en sus condiciones iniciales y en su trayectoria la posibilidad de una separación violenta. La importancia de esta fase de tensión lenta es clara. Es aquí donde se decide si la pareja cruzará o no el umbral crítico. Si el binario nunca se acercara lo suficiente, S1 continuaría su vida como una estrella corriente del centro galáctico. Pero el conjunto de pequeñas influencias sumadas durante millones de años empuja la órbita a la zona en la que la marea puede triunfar sobre la gravedad interna. El sistema binario queda así al borde de un cambio irreversible. Una pareja que durante tanto tiempo compartió órbita y destino se encuentra ahora en una trayectoria que la llevará demasiado cerca del agujero negro central. La cuerda invisible se tensa al máximo y el mecanismo de Hills se prepara para actuar en un solo paso cercano. En el momento adecuado, la gravedad del centro redistribuirá la energía del sistema y decidirá cuál de las dos estrellas quedará ligada para siempre y cuál se convertirá en fugitiva. A partir de esta fase, el relato se dirige hacia el instante del impulso, cuando la pareja cruza el punto de no retorno, y la historia de S5HVS1 cambia para siempre de escala y de velocidad. Llega el momento en que el sistema binario que contiene a S5HVS1 cruza el tramo de órbita más cercano a Sagittarius A. Todo lo que ha ocurrido antes lo conduce hacia ese punto como una secuencia lenta de ajustes que culmina en un paso breve. La pareja entra en la región de máxima marea gravitatoria y la diferencia de fuerza entre una estrella y la otra alcanza su valor más alto. La que se sitúa ligeramente más próxima al agujero negro
siente un tirón más intenso, mientras la compañera, unos millones de kilómetros más lejos, experimenta una atracción algo menor. El efecto conjunto es un estiramiento repentino del sistema, como si la cuerda invisible que las unía se alargara de golpe. Durante este acercamiento, la velocidad del binario aumenta. Al descender por el pozo gravitatorio, la energía potencial se transforma en energía de movimiento. Las estrellas se desplazan tan deprisa que su órbita alrededor de una y otra se ve alterada. El periodo con el que giran mutuamente cambia de forma sutil a medida que se acercan al centro. En el instante más próximo, la gravedad de Sagittarius A domina por completo la escena. El sistema deja de comportarse como una pareja aislada y pasa a ser un conjunto de tres cuerpos inmerso en un campo muy intenso. En esta situación, la dinámica se vuelve especialmente sensible a detalles pequeños. Un ligero desfase en la fase orbital, una diferencia mínima en la masa de cada estrella o una orientación concreta en el plano de la órbita pueden decidir el resultado final. Sin embargo, a escala global, el proceso puede describirse con una imagen simple. La pareja entra, se estira y se rompe en dos trayectorias nuevas. Para S5HVS1, el instante del impulso se resume en unos cuantos minutos de viaje, muy cercano al agujero negro. En ese intervalo, la estrella recorre una parte de su órbita a una velocidad ya alta, pero todavía ligada al sistema. La marea aumenta, la separación efectiva entre las dos componentes se altera y la energía que compartían comienza a redistribuirse. De pronto, la gravedad de Sagittarius A captura a una de las estrellas. Esa componente pierde energía y cae a una órbita mucho más apretada alrededor del centro. Su camino se curva hacia adentro y se engancha a una trayectoria cerrada que la mantendrá ligada al agujero negro durante el resto de su existencia. La otra estrella, S5KTVS1, recibe la porción complementaria de energía. Deja de seguir la órbita cerrada del sistema binario y adopta una trayectoria nueva abierta. Su velocidad supera la necesaria para permanecer ligada al núcleo. Esa rapidez adicional no surge de la nada, procede de la energía que antes estaba repartida entre las dos estrellas y del descenso por el pozo gravitatorio. En cuestión de momentos, la estructura del sistema cambia para siempre. Ya no hay pareja. El binario que durante millones de años giró unido alrededor del centro galáctico se disuelve en una estrella cautiva y una fugitiva. En el marco de referencia del agujero negro, el intercambio se percibe como una reconfiguración suave de órbitas. En el marco de S5HVS1 se traduce en un aumento drástico de velocidad y en un cambio de dirección que la lanza hacia el exterior. La trayectoria resultante es una órbita casi recta que atraviesa el halo y apunta más allá del borde de la galaxia. La estrella abandona el entorno denso del núcleo en una sola pasada cercana. El instante del impulso no produce destellos espectaculares ni señales violentas. No hay choque entre cuerpos sólidos ni explosión visible. Todo ocurre dentro de la lógica de la gravedad que redistribuye energía y reorganiza órbitas sin necesidad de contacto. Esta quietud aparente encaja con el tono general del relato. Un cambio enorme en el destino de una estrella nace de un proceso continuo y silencioso. La importancia de este momento se entiende mejor al pensar en lo que queda grabado en la velocidad final de S5HVS1. Su rapidez extrema conserva la firma de la masa de Sagittarius AO y de la profundidad del pozo gravitatorio del centro galáctico. Cuanto más fuerte fue la marea, mayor pudo ser el impulso. Cuanto más compacto es el agujero negro, más energía puede liberar al separar sistemas binarios. El instante del impulso convierte así a la estrella en un registro dinámico, en un objeto cuyo movimiento resume la historia de su encuentro con el núcleo. Después de este paso cercano, S5HVS1
Se aleja del centro dejando atrás a su antigua compañera. El espacio alrededor se vuelve menos denso, la luz de las estrellas vecinas disminuye y el fondo de la galaxia comienza a verse como una mancha más lejana. La estrella sigue siendo la misma en su interior con su fusión tranquila y su superficie brillante, pero su trayectoria ha cambiado de categoría. Ya no describe un círculo alrededor del núcleo, ahora recorre un camino que la llevará hacia el halo y más allá. Con este cambio, el centro galáctico completa su papel de catapulta. El instante del impulso marca la frontera entre la vida de S5HVS1 como miembro del cúmulo nuclear y su nuevo papel como mensajera del potencial galáctico. A partir de aquí, el relato se desplaza del entorno inmediato de Sagittarius A hacia el espacio que la estrella atravesará en su largo viaje de salida y hacia la forma en que los astrónomos millones de años después reconstruyen este impulso observando su velocidad actual. Cuando S5HVS1 ya se aleja del centro galáctico a velocidad hiperveloz, la historia del encuentro con Sagittarius A queda escrita en su movimiento. Mucho tiempo después, en un brazo tranquilo del disco, una civilización observa esta estrella como un punto blanco que se desplaza de forma inusualmente rápida. Los telescopios miden su posición en el cielo en diferentes noches y detectan cambios sutiles, una deriva lenta sobre el fondo de constelaciones conocidas. Ese desplazamiento angular repetido durante años revela la velocidad con la que la estrella resbala lateralmente vista desde la Tierra. A esa medida se suma la velocidad radial obtenida a partir de la luz que llega desde su superficie caliente. La forma de las líneas espectrales indica si la estrella se acerca o se aleja y cuánto lo hace cada segundo. Combinando la deriva en el cielo y la velocidad a lo largo de la línea de visión, los astrónomos reconstruyen la rapidez total del movimiento. La imagen que aparece es la de una estrella que cruza la galaxia en una trayectoria casi recta, con una velocidad que supera con claridad la de la mayoría de los objetos del halo. Con la posición actual, la distancia estimada y los tres componentes de la velocidad, se dispone de un conjunto de datos suficiente para intentar rebobinar el viaje. Cada estrella se mueve dentro del campo gravitatorio de la Vía Láctea, que incluye la influencia del disco del bulbo central y del halo oscuro. Para entender de dónde viene S5HVS1, los investigadores construyen un modelo suave de ese campo gravitatorio. El modelo no representa cada estrella individual, sino una masa distribuida que resume el efecto conjunto de millones de ellas. Sobre ese fondo introducen la posición y la velocidad de S5HVS1 como condiciones iniciales de la integración. Después integran las ecuaciones del movimiento hacia atrás en el tiempo paso a paso, como si dejaran que la órbita se desenrolle en sentido inverso. En ese cálculo, la gravedad empuja ahora en dirección opuesta, guiando a la estrella desde el halo actual hacia el interior del disco. El resultado es una órbita que retrocede desde la posición moderna de S5HVS1 hasta regiones cada vez más cercanas al núcleo galáctico. Esa órbita se curva con suavidad a medida que se aproxima al centro siguiendo las líneas de fuerza del potencial de la galaxia. Una y otra vez, los cálculos muestran que el camino se estrecha alrededor del bulbo y pasa muy cerca de la región dominada por Sagittarius A. Para manejar la incertidumbre inevitable en las medidas, los astrónomos generan conjuntos enteros de órbitas posibles. Varían ligeramente la distancia, la velocidad radial y los movimientos propios dentro de los errores de observación y repiten la integración muchas veces. Cada combinación produce un trayecto distinto, pero casi todas las órbitas retrocedidas convergen hacia el mismo entorno, una pequeña zona alrededor del centro galáctico. La imagen estadística es clara y estable.
Hace unos pocos millones de años, S5HVC1 se encontraba en el vecindario del núcleo, en un punto compatible con un encuentro cercano con el agujero negro central. La solidez de esta conclusión descansa en la calidad de los datos modernos. Los catálogos actuales registran posiciones y velocidades con gran detalle, de modo que incluso estrellas lejanas dejan un rastro medible en el cielo. El rebobinado orbital no es un simple ejercicio geométrico, sino también una manera de probar el propio modelo de la Vía Láctea. Si el potencial adoptado fuera muy diferente del real, las órbitas retrocedidas no convergerían en el centro de forma tan coherente. El hecho de que lo hagan refuerza tanto la idea de que SC5HVS1 fue expulsada por Sagittarius A como el retrato actual del campo gravitatorio galáctico. El rastro hacia atrás ofrece además una escala temporal, midiendo cuánto tarda la estrella en recorrer la distancia entre el núcleo y su posición actual. Se estima el momento aproximado de la expulsión. El viaje de S5HVS1 se remonta a unos pocos millones de años, una fracción pequeña de la edad de la galaxia, pero suficiente para situar el evento en un pasado remoto respecto a cualquier historia humana. Cada punto de la órbita rebobinada puede verse como una marca silenciosa, una fila de huellas invisibles sobre el espacio-tiempo. Aunque la estrella no deja detrás una estela física, su movimiento actual permite trazar esa línea imaginaria que une interior y exterior. En la mente que sigue ese recorrido, la galaxia se ve en cámara lenta al revés. El halo se acerca. El disco se espesa, el bulbo central llena el campo de visión y al final el núcleo vuelve a convertirse en escenario principal. Allí en la región donde domina la gravedad de Sagittarius A, la trayectoria calculada se funde con el encuentro ya descrito del mecanismo de Hills. El rastro hacia atrás cierra así el círculo entre observación presente y origen central. S5 y S1, que ahora avanza hacia el exterior con velocidad constante, revela mediante su camino retrocedido el lugar exacto donde recibió el impulso que cambió para siempre su destino galáctico. Cuando S5HVS1 deja atrás el centro galáctico, la velocidad que ha recibido determina todo su futuro. No es solo rápida en términos humanos, es rápida incluso comparada con la velocidad típica de las estrellas del halo. Mientras muchas se desplazan a unos cientos de kilómetros por segundo, esta estrella recorre el espacio a más de 1700 por segundo. Esa cifra significa que en un solo segundo avanza más distancia que la que separa a la Tierra de la Luna en pocas semanas. Vista dentro del marco de la Vía Láctea, esta rapidez llega a un punto crucial. Existe una velocidad a la que un objeto puede quedar liberado del campo gravitatorio de la galaxia entera. Se llama velocidad de escape galáctica y depende de cuánto pesa la Vía Láctea y de cómo se distribuye esa masa. Si la velocidad de la estrella supera ese umbral, su órbita no es cerrada. No se limita a oscilar dentro del halo, sino que se abre y la conduce hacia el espacio intergaláctico. En el caso de S5HVS1, los números indican que su rapidez es suficiente para vencer la atracción conjunta del disco del bulbo y del halo oscuro. En lugar de describir una trayectoria elíptica, se desliza por una curva que con el tiempo se aleja cada vez más del centro sin volver. El movimiento no es brusco, es una salida lenta a escala de millones de años, pero firme. Cada millón de años la distancia al núcleo aumenta de manera constante y la galaxia entera con su disco y sus brazos se va encogiendo en su cielo. La velocidad extrema de la estrella se traduce en una energía cinética elevada, la energía asociada al movimiento. Esa energía supera la energía de ligadura que la habría mantenido atrapada. La diferencia entre ambas cantidades marca el grado de libertad de la estrella.
Cuanta más energía cinética excedente posee, más sobrante tiene para seguir alejándose incluso cuando el campo gravitatorio se debilita lentamente con la distancia. Esta idea ayuda a entender por qué S5HVS1 se considera una estrella hiperveloz en el sentido estricto. No solo se desplaza rápido, sino que su rapidez la sitúa en una categoría distinta, la de los cuerpos que no volverán. La importancia científica de esta velocidad es profunda. Para estimar la masa total de la Vía Láctea, no basta con observar su luz. Gran parte de su peso se encuentra en materia oscura invisible, distribuida en un halo que se extiende mucho más allá del disco. Las estrellas hiperveloces ofrecen una forma de pesar este conjunto. Si una estrella como S5HVS1 logra escapar con una velocidad concreta, entonces el campo gravitatorio que ha vencido no puede ser arbitrariamente fuerte. Si la galaxia fuera mucho más masiva de lo que se cree la estrella, no tendría energía suficiente para liberarse. Su trayectoria la habría mantenido confinada en una órbita cerrada, aunque muy alargada. El hecho de que la velocidad observada supere la velocidad de escape en modelos razonables de la Vía Láctea impone límites a cuánta masa oscura puede esconderse en el halo. En este sentido, cada kilómetro por segundo medido con precisión actúa como un dato sobre la balanza cósmica. A medida que S5HVS1 se aleja, el campo gravitatorio que siente disminuye. La estrella, sin embargo, mantiene casi intacta su velocidad, porque en el espacio profundo hay muy poca materia capaz de frenarla. No existe un viento galáctico denso ni un medio intergaláctico lo bastante cargado para arrancarle una fracción apreciable de energía. Así, la velocidad inicial que recibe cerca del centro se conserva casi como un recuerdo fiel de aquel impulso. El vínculo entre esa rapidez y la masa del agujero negro central también es importante. Para generar una estrella hiperveloz con estas características, Sagittarius A debe poseer una masa suficiente. De lo contrario, la marea no alcanzaría la intensidad necesaria para redistribuir tanta energía en tan poco tiempo. El mecanismo de Hills aplicado a diferentes masas de agujeros negros muestra que las velocidades máximas posibles dependen de ese peso central. En la historia de SCN-HVS1, la velocidad que vence a la galaxia se convierte por tanto en un indicador simultáneo de dos cosas. Por un lado, habla de la profundidad del pozo gravitatorio de Sagittarius A. Por otro, al comparar esa velocidad con la velocidad de escape, habla del peso global de la Vía Láctea. La estrella funciona como una sonda lanzada desde el núcleo hacia el exterior, transportando en su movimiento información sobre ambos extremos. La escena puede imaginarse con calma, sin dramatismo. Una pequeña estrella blanca avanza en línea suave alejándose del bulbo central. Detrás queda el núcleo luminoso cada vez más pequeño. Alrededor, el halo de estrellas se va haciendo menos denso. Los caminos de otras estrellas se cruzan mucho más despacio en órbitas cerradas. S5HVS1 en cambio sigue una ruta abierta que la lleva hacia zonas donde casi no hay vecinos. Todo este recorrido se basa en una única condición física muy simple. Su velocidad ha superado el umbral que la mantenía ligada. La estrella no necesita seguir acelerando, solo continuar con lo que ya posee. De esta forma, la velocidad que vence a la galaxia no es solo un dato espectacular. Es una llave que abre la comprensión del peso de la Vía Láctea y de la fuerza real de su centro. En el relato, la trayectoria de SC5HVS1 a partir de aquí deja de estar condicionada por la posibilidad de volver. A partir de ahora, cada paso hacia afuera consolida su destino como viajera intergaláctica y refuerza el papel de su velocidad extrema como medida silenciosa del potencial galáctico. Cuando se observa a S5 y BS1 desde el disco de la Vía Láctea, parece una estrella más en la constelación del Grulla, pero los números revelan que no es una vecina común.
Su velocidad y su trayectoria guardan información directa sobre la masa de Sagittarius A, el agujero negro central que la lanzó. En este sentido, la estrella funciona como una pesa de prueba en una balanza cósmica. El principio que lo permite es sencillo. La energía que S5 lleva en su movimiento procede casi por completo del encuentro de marea con el agujero negro y de su descenso por el pozo gravitatorio del centro. Si se conoce con precisión la velocidad actual de la estrella y se reconstruye su órbita hacia atrás, se puede calcular cuánta energía recibió en ese encuentro. Esa cantidad, a su vez, depende de la masa del objeto que la impulsó. Un agujero negro más pesado ejerce una marea más intensa y puede entregar velocidades mayores. Uno más ligero tendría dificultades para producir estrellas hiperveloces tan rápidas. Así, al medir la rapidez de S5, Andrea HVS1, los astrónomos obtienen una pista sobre cuánto pesa realmente Sagittarius A. Para transformar esta idea cualitativa en una medida concreta se emplean modelos del mecanismo de Hills. Estos modelos describen cómo un sistema binario que se acerca al agujero negro se estira y se rompe, y cómo se reparte la energía entre la estrella que queda atrapada y la que escapa. En cada simulación se elige una masa para el agujero negro y una variedad de separaciones y masas para la pareja estelar inicial. El resultado es un abanico de velocidades de expulsión posibles. Al comparar ese abanico con la velocidad observada de S5HVS1, se seleccionan solo los escenarios que reproducen valores similares. Los casos que producen velocidades demasiado bajas o demasiado altas quedan descartados. De este modo, la estrella funciona como una restricción dinámica sobre la masa de Sagittarius A. No actúa sola, se suma a otras medidas independientes basadas en órbitas de estrellas cercanas al centro, pero añade un punto de vista diferente. Mientras las órbitas cerradas informan sobre la gravedad muy próxima al agujero negro, la velocidad de S5HVS1 conecta esa gravedad local con el potencial más extendido de la galaxia. La precisión de esta balanza mejora cuando los datos de posición y velocidad son muy exactos. Catálogos modernos ofrecen medidas de movimientos propios en el cielo, con errores pequeños y espectros detallados, permiten deducir la velocidad radial con gran finura. Además, la estimación de la distancia, aunque más difícil, se refina mediante ajustes cuidadosos. Cada mejora reduce la incertidumbre en la energía total de la estrella y afina el rango de masas compatibles para el agujero negro central. La importancia de contar con una sonda así radica en que Sagittarius A no puede pesarse de forma directa. No hay forma de colocar un instrumento en su borde, ni de ver una superficie definida. Solo sus efectos sobre lo que lo rodea permiten reconstruir su masa. S5HVS1 añade a esos efectos un registro de un encuentro pasado. Su velocidad actual no solo confirma que hubo una catapulta gravitatoria, también indica cuán profundo es el pozo desde el cual fue lanzada. A través de esta balanza, la estrella habla del corazón de la galaxia desde la periferia. Además, la propia existencia de una estrella tan rápida en una dirección bien definida sirve como prueba de que el mecanismo de Hills está activo en el centro galáctico. Si Sagittarius A tuviera una masa muy diferente, o si el entorno no produjera sistemas binarios adecuados, no se observaría un caso tan claro. La combinación de teoría y observación convierte a S5HVS1 en un ejemplo de libro de cómo una trayectoria extrema puede convertirse en herramienta para la física de agujeros negros. Cada vez que se ajustan los modelos de la Vía Láctea para encajar la órbita de esta estrella, también se revisa la distribución de masa en el bulbo y en el halo. Un ligero cambio en la masa asignada al agujero negro requiere cambios compensadores en otras regiones y viceversa. En este proceso iterativo, la estrella actúa como una aguja delicada que señala cuando el modelo global y los datos reales están alineados.
Con el tiempo, más observaciones de estrellas hiperveloces podrán afinar todavía más esta balanza. Pero incluso aislada, S5HVS1 ya ofrece una medida independiente que confirma que el centro de la Vía Láctea alberga un agujero negro de varios millones de masas solares. En el relato, esta función se percibe como una conexión silenciosa. Un único punto blanco que avanza hacia el halo lleva incrustada en su velocidad la firma del objeto oscuro que domina el núcleo. A medida que la estrella se aleja, la balanza que permitió pesar a Sagittarius A queda fijada en las cifras extraídas de su movimiento. Lo que fue un encuentro breve cerca del centro se convierte así en una señal duradera que permanece disponible para quien sepa leerla en el lenguaje tranquilo de las órbitas y las velocidades. El movimiento de S5HVS1 no solo habla del centro de la Vía Láctea, también revela el mapa oculto del potencial galáctico. El potencial es una forma de describir cómo se distribuye la gravedad en todo el volumen de la galaxia, desde el bulbo brillante hasta el halo tenue de materia oscura. Puede pensarse como un paisaje invisible, de valles y lomas suaves, sobre el cual se deslizan las estrellas. Cada órbita traza un camino condicionado por ese relieve, de modo que siguiendo ese camino se obtienen pistas sobre la forma subyacente del terreno gravitatorio. En este contexto, S5HVS1 se convierte en un punto de prueba muy especial. Mientras la mayoría de las estrellas se mueven en órbitas moderadas dentro del disco, esta atraviesa regiones amplias del halo con una velocidad extrema. Su trayecto recorre una franja grande del potencial galáctico, desde el entorno profundo del centro hasta los sectores externos, donde la influencia de la materia oscura se hace comparativamente más importante. Cuando los astrónomos intentan describir este potencial, construyen modelos que combinan varios componentes: un bulbo central esférico, un disco aplanado de estrellas y gas, y un halo extenso que representa la materia oscura. Cada componente tiene parámetros que se pueden ajustar, como el tamaño, la masa total y la concentración. Cambiar esos parámetros modifica la forma del paisaje gravitatorio. La órbita de C5HVS1, reconstruida hacia atrás y hacia adelante, sirve para comprobar si ese paisaje es coherente. Si el modelo asigna demasiado peso al halo, la trayectoria calculada puede curvarse demasiado y no pasar por el centro en el momento adecuado. Si el halo es demasiado ligero, la estrella se alejaría demasiado deprisa y no encajaría con su posición actual. Sucede algo parecido con el bulbo y con la distribución del disco. La estrella impone condiciones simultáneas en varios radios distintos. Al buscar un modelo de potencial que reproduzca tanto el origen cercano a Sagittarius A como la posición moderna en el halo, se descartan construcciones que, aunque podrían funcionar para objetos más lentos y cercanos al disco, fallan con una estrella hiperveloz. En ese sentido, S5HVS1 actúa como una línea tensa que recorre el paisaje gravitatorio y marca qué combinación de masa visible e invisible resulta razonable. La posición del Sol también entra en esta historia. Para describir correctamente la órbita de S5HVS1, es necesario conocer con detalle cómo se mueve el propio sistema solar alrededor del centro. Un cambio pequeño en la velocidad orbital del Sol altera la perspectiva desde la que se mide la trayectoria de la estrella fugitiva. Al ajustar el potencial galáctico para acomodar a S5HVS1, los astrónomos refinan también la estimación de la velocidad del Sol y de su distancia al centro. De este modo, el mapa oculto de la galaxia se define con más precisión tanto en el interior como en el vecindario local. El carácter especial de S5HVS1 se refuerza cuando se la compara con otros trazadores del potencial. Las corrientes estelares que envuelven la galaxia actúan como cintas de estrellas que marcan órbitas colectivas.
Las enanas satélite aportan información sobre la forma grande del halo. Las nubes de gas en el disco indican cómo varía la gravedad en el plano galáctico. Cada uno de estos elementos habla de una región concreta. S5 TASV S1, en cambio, cruza varias de ellas con una sola trayectoria. Su velocidad elevada permite explorar zonas del potencial que otros objetos alcanzan solo de manera parcial. En la mente que sigue esta historia, la galaxia aparece ahora como un volumen lleno de órbitas entrecruzadas que vistas en conjunto dibujan el relieve de la gravedad. El camino de SC5 a HVS1 se suma a esa trama como una línea más recta y rápida, una fibra tensa que conecta el corazón del bulbo con el espacio periférico. El potencial galáctico que no se puede ver de forma directa se va haciendo más nítido a medida que se integran todas estas pistas. La presencia de materia oscura, silenciosa y transparente se detecta precisamente porque las órbitas se curvan más de lo que justificaría solo la materia luminosa. Que S5, S1, pueda escapar a pesar de esa curvatura establece límites a cuánta masa oculta puede esconderse en el halo. Si se añade más materia oscura de la cuenta, la estrella quedaría atrapada en una órbita enorme pero ligada. Si se reduce demasiado, la trayectoria se abriría en exceso. El equilibrio entre estos extremos define un rango estrecho de modelos aceptables. De este modo, una única estrella lanzada hace millones de años desde las inmediaciones de Sagittarius A termina participando en la cartografía invisible de toda la Vía Láctea. Su viaje largo y silencioso se convierte en una línea sobre un plano de cálculo, y esa línea, al ajustarse, afina la forma del paisaje gravitatorio. El mapa oculto del potencial galáctico se dibuja así no con tinta, sino con trayectorias cuidadosamente medidas. Mientras S5 HVS1 avanza hacia regiones cada vez más remotas, el relieve que ayudó a trazar permanece en los modelos que describen la galaxia completa. La historia se dirige ahora hacia los paisajes que la estrella atraviesa en su camino, regiones del halo donde la densidad de materia es baja y el cielo se vuelve más oscuro y sereno. Cuando S5 HVS1 se aleja del núcleo de la Vía Láctea, entra en paisajes cada vez más silenciosos del halo galáctico. La densidad de estrellas disminuye poco a poco y los encuentros cercanos se vuelven raros. Al principio la estrella todavía atraviesa regiones donde el bulbo central llena buena parte del cielo con su luz amarillenta. Allí las órbitas de otras estrellas se cruzan a distancias moderadas y aún existen cúmulos densos dispersos. El fondo parece una ciudad lejana vista desde las afueras con muchas luces superpuestas, formando un resplandor suave. A medida que el viaje continúa, el bulbo se contrae en el cielo y los brazos espirales del disco comienzan a verse como estructuras finas casi transparentes. La estrella recorre entonces zonas donde el gas interestelar es muy tenue, una mezcla de átomos y partículas que apenas ofrece resistencia a su paso. Es un medio tan diluido que incluso a velocidad hiperveloz, S5 HVS1, puede avanzar durante millones de años sin sufrir frenado apreciable. A su alrededor, las estrellas del halo se distribuyen de manera dispersa. No forman un plano definido, sino una nube esférica que envuelve a la galaxia. Muchas de ellas son antiguas, con edades que se remontan a épocas tempranas de la historia de la Vía Láctea. S5 HVS1 cruza este entorno como un visitante joven entre poblaciones estelares envejecidas. Su color blanco y su temperatura relativamente alta contrastan con los tonos más rojizos de muchas compañeras del halo. En cada tramo de recorrido, la estrella se desplaza por regiones donde el cielo hipotético, desde su superficie, tendría un aspecto diferente. Más cerca del centro, la banda de la galaxia ocuparía un arco amplio y brillante. En el halo medio esa banda se afina y se vuelve menos intensa.
Finalmente, en zonas externas, la Vía Láctea se reduce a una franja delicada rodeada de oscuridad. Este cambio de paisaje celeste resume de manera visual el aumento de distancia al núcleo. La densidad de cúmulos globulares también varía con la altitud galáctica. Cerca del centro S5 HVS1, podría cruzar las proximidades de algunos de estos enjambres esféricos llenos de estrellas compactas. Más lejos, esos cúmulos se ven como nudos aislados en un mar de espacio vacío. La estrella rara vez se acerca lo suficiente como para ser desviada de verdad por uno de ellos. Su velocidad elevada hace que los encuentros cercanos sean poco probables. El efecto de estos paisajes sobre su trayectoria es mínimo, pero sobre la imagen que se forma de la galaxia es grande. El viaje de S5 HVS1 muestra que la Vía Láctea no es un disco plano flotando en el vacío, sino una estructura rodeada por un halo extenso donde todavía habitan estrellas y cúmulos. Más allá de esa región, la cantidad de materia visible disminuye aún más. El medio intergaláctico, compuesto por gas extremadamente tenue y ocasionales nubes más densas, se convierte en el entorno de fondo. A ese espacio se dirige la estrella con paso constante. Sin embargo, durante una parte significativa de su trayecto, todavía se encuentra dentro del dominio gravitatorio de la galaxia. El halo oscuro, aunque invisible, continúa ejerciendo influencia sobre su movimiento. El paisaje físico se vacía, pero el paisaje gravitatorio sigue presente, extendiéndose mucho más allá de donde termina la luz. Desde el punto de vista del relato, los paisajes que cruza S5 HVS1 permiten percibir la transición gradual entre el interior luminoso y la periferia tenue. No hay una frontera nítida, sino un cambio progresivo. Primero desaparecen los brazos espirales como estructuras detalladas. Después se difumina la forma del disco y solo queda un resplandor central. Más tarde incluso ese resplandor se reduce a un punto brillante entre otras galaxias de fondo. Todo el viaje se realiza sin sobresaltos. No hay muros ni choques, solo un deslizamiento continuo por un espacio que se vuelve cada vez más amplio. La estrella mantiene su fusión interna y su brillo constante mientras avanza. Los paisajes del halo le ofrecen muy pocas perturbaciones. En ocasiones, pequeñas variaciones en el campo gravitatorio pueden desviar ligeramente su ruta, pero sin cambiar la conclusión general. Su destino sigue siendo la salida hacia regiones donde la Vía Láctea solo ocupará una parte minúscula del cielo. Así los paisajes que atraviesa S5 HVS1 funcionan como un recordatorio de la escala de la galaxia y de lo extendido que es su halo. Al mismo tiempo muestran cómo una estrella puede abandonar en un solo viaje continuo todas las zonas donde la materia visible es frecuente. Cada tramo recorrido convierte la galaxia en un objeto más pequeño a sus espaldas. Con el tiempo suficiente, la estrella se encontrará en un entorno donde la mayor parte de la luz provenga ya de otras galaxias lejanas. En ese escenario, la Vía Láctea será solo una isla de estrellas entre muchas, y S5 HVS1 será un punto que se aleja de esa isla, conservando en su velocidad la historia de los paisajes que dejó atrás. Con el paso de millones de años, la trayectoria de C65 HVS1 la lleva más allá de los confines visibles del halo galáctico. Su velocidad sigue siendo alta y estable, porque casi nada en esos espacios tan tenues puede frenarla de forma apreciable. La Vía Láctea queda atrás como una estructura cada vez más compacta en su cielo, reducida a una banda luminosa y más tarde a una elipse lejana de luz difusa. La estrella continúa su viaje sin necesidad de nuevos impulsos, guiada únicamente por la inercia y por la gravedad débil de la galaxia que ya deja a sus espaldas. Al principio, todavía se mueve dentro de la región donde la materia oscura de la Vía Láctea ejerce una influencia notable.
Aunque el espacio parezca vacío, el halo oscuro extiende allí su presencia silenciosa. Poco a poco la distancia al centro crece hasta un punto en el que esa influencia disminuye. La estrella entra en una zona de transición donde el potencial galáctico se suaviza y la atracción de otras estructuras cósmicas empieza a ser comparable. En esa fase, el espacio intergaláctico se abre como un océano casi uniforme. El gas es extremadamente tenue, más aún que en el halo, y las galaxias cercanas se ven como manchas aisladas de luz. S5 HSV-1 se convierte entonces en un viajero entre islas cósmicas, desplazándose por una región donde la mayor parte de la materia visible se concentra en objetos muy lejanos. El cielo hipotético desde su posición muestra la Vía Láctea como un conjunto compacto que comparte escenario con otras galaxias del grupo local. Con el tiempo suficiente, ese grupo entero dominado por la Vía Láctea y Andrómeda marcará el paisaje gravitatorio de fondo. La estrella sentirá una atracción suave hacia la estructura combinada de estas grandes galaxias y sus satélites. Sin embargo, su velocidad inicial heredada del encuentro con Sagittarius A seguirá siendo elevada incluso en esa escala. Es posible imaginarla atravesando la región intermedia sin quedar capturada de nuevo. El futuro de S5, TOUP S1, se decide en el equilibrio entre su inercia y el campo colectivo del entorno. Si su velocidad es suficientemente grande en relación con la profundidad de ese nuevo pozo gravitatorio, continuará viajando hacia el exterior. En ese caso, acabará internándose en zonas donde ni siquiera el grupo local domina claramente el movimiento. A medida que la expansión cósmica se impone a escalas mayores, las distancias entre grandes concentraciones de materia aumentan. La estrella se desplaza dentro de esa expansión, pero su movimiento peculiar, el que recibió del impulso inicial, se suma al flujo general. Su camino puede describirse como una línea casi recta que cruza lentamente un universo en crecimiento. Mientras tanto, en su interior, la física cotidiana de una estrella de secuencia principal sigue su curso. S5 HOVS1 quema hidrógeno en su núcleo y emite luz blanca constante durante cientos de millones de años. A medida que consume su combustible, su estructura interna cambia la temperatura y el brillo evolucionan con suavidad. Llegará un momento en el que abandone la secuencia principal y entre en fases de evolución más avanzadas. Dependiendo de su masa exacta, puede hincharse como gigante y perder parte de su envoltura antes de terminar como una enana blanca caliente y compacta. Para entonces la estrella habrá recorrido una fracción aún mayor de su viaje intergaláctico. La Vía Láctea será solo un recuerdo lejano, un punto más en el mapa de galaxias visto desde la distancia. La enana blanca, resultante pequeña y densa, continuará avanzando en la misma dirección con casi la misma velocidad que la estrella original. Su luz será más débil, pero aún detectable durante un tiempo considerable. Más tarde, con escalas temporales mucho más largas, se irá enfriando. La trayectoria, sin embargo, permanecerá prácticamente inalterada. El destino final de S5 HVS1 como objeto estelar no está ligado a ningún regreso ni a ningún encuentro dramático. No se dirige hacia una colisión inminente ni hacia una zona de destrucción. Su historia es la de un viaje prolongado por espacios cada vez más amplios y tranquilos. Cada millón de años añade un tramo más a esa línea silenciosa que se aleja del centro donde todo comenzó. Desde el punto de vista de la galaxia, la estrella se convierte en una partícula perdida en el espacio intergaláctico. Desde el punto de vista de la física, sigue siendo un registro de un evento pasado. La velocidad que mantiene incluso cuando ya está lejos de la Vía Láctea conserva la firma del encuentro con Sagittarius A y de la masa de la galaxia que la lanzó. Así el futuro de S5 HVS1 fuera de la Vía Láctea,
une dos ideas en apariencia opuestas. Por un lado, es una historia de aislamiento creciente de un objeto que se aleja hasta quedar casi solo en la oscuridad. Por otro, es una historia de memoria dinámica, porque su movimiento lleva incrustada para siempre la información sobre el centro galáctico y sobre el potencial que venció. Con el paso de eras muy largas, incluso si ninguna civilización llega a observarla desde cerca, la estrella o su remanente continuarán su viaje. Serán uno más entre los incontables cuerpos que cruzan el espacio intergaláctico. Pero al seguir su línea en el relato, queda clara la conexión suave entre el núcleo denso de la Vía Láctea y esos espacios abiertos. Una sola estrella expulsada por un impulso breve ha convertido ese puente en una historia continua, de salida calma y distancia creciente. Ceti 5 HIBS1 no es la única estrella hiperveloz conocida, pero sí ocupa un lugar especial dentro de ese grupo. Antes de su descubrimiento ya se habían identificado otras estrellas con velocidades elevadas, algunas alejándose del centro galáctico y otras con trayectorias más complejas. Muchas de ellas se mueven a cientos de kilómetros por segundo, algunas quizá rozan el umbral de escape, pero pocas muestran una conexión tan clara con el corazón de la Vía Láctea. La mayoría de los casos anteriores dejaba una duda abierta. No siempre era sencillo determinar si habían sido lanzadas desde el centro, desde el disco o desde interacciones en cúmulos masivos. En ese contexto, S5 HOVS1 aporta una pieza que faltaba. Su órbita reconstruida converge de manera firme hacia el entorno de Sagittarius A, y su velocidad es tan alta que encaja perfectamente con el mecanismo de Hills aplicado al agujero negro central. Esto la convierte en un ejemplo nítido de estrella hiperveloz expulsada por un agujero negro supermasivo, sin necesidad de escenarios alternativos complicados. En otras estrellas hiperveloces se ha propuesto que encuentros con cúmulos densos de estrellas o con restos de galaxias enanas absorbidas podrían haber generado impulsos parecidos. En esos casos, el campo gravitatorio responsable sería el de concentraciones de masa menores que un agujero negro central, pero aún así, capaces de modificar órbitas de forma drástica. Sin embargo, esos escenarios vienen acompañados de más incertidumbres, porque la distribución de masa en cúmulos y enanas es menos clara y puede variar con el tiempo. En cambio, el centro galáctico aporta una referencia más robusta. En el grupo de estrellas hiperveloces apuntadas hacia el halo, también existen objetos cuya dirección no señala de forma convincente hacia el núcleo. Algunas parecen surgir del disco externo, quizá expulsadas por explosiones de supernovas en sistemas binarios o por interacciones con cúmulos abiertos jóvenes. Esos mecanismos pueden generar velocidades altas, pero normalmente menores que las asociadas a encuentros con un agujero negro supermasivo. La comparación entre estos casos ayuda a separar subpoblaciones. S5VS1 representa la rama extrema donde el impulso proviene de una fuente central muy compacta. Al estudiar el conjunto de estrellas hiperveloces se observa que no todas comparten las mismas masas ni los mismos tipos espectrales. Algunas son más masivas, otras menos. Algunas pertenecen a poblaciones viejas, otras a generaciones más recientes. En ese mosaico, S5HVS1 se sitúa como una estrella caliente de tipo A de masa intermedia relativamente joven. Esto encaja bien con un origen en el entorno de formación estelar del centro galáctico, donde la presencia de gas y la profundidad del pozo gravitatorio favorecen la aparición de estrellas masivas y de sistemas binarios compactos. La diversidad del conjunto sugiere que la Vía Láctea cuenta con varios canales para producir estrellas rápidas. La comparación suave entre ellos permite estimar qué tan frecuente puede ser el mecanismo de Hills. Si solo existiera un ejemplo como S5HVS1, podría tratarse de un evento muy raro.
pero el hecho de que otras estrellas muestren pistas compatibles, aunque menos claras, indica que la catapulta central no es un fenómeno aislado en toda la historia de la galaxia. Aún así, sigue siendo infrecuente. La mayoría de los sistemas binarios que se acercan a Sagittarius A no atraviesan el corredor exacto que conduce a la ruptura. Muchos pasan más lejos o en configuraciones orbitales que no favorecen la expulsión. Esto convierte a cada estrella hiperveloz ligada al núcleo en un registro valioso, una muestra de un proceso poco común pero repetido a lo largo del tiempo. S5HVS1 destaca porque combina varias características deseables para el estudio. Es brillante lo bastante como para obtener espectros detallados. Su distancia es manejable dentro del grupo local. Su velocidad excede con claridad la típica del halo y su dirección encaja con la salida desde el centro. Entre todas las estrellas hiperveloces conocidas, pocas reúnen estos rasgos con la misma claridad. Esa combinación la convierte en una especie de prototipo, un caso de referencia al que se comparan otros ejemplos. En el relato esto se puede imaginar como una familia de viajeros rápidos, cada uno con una historia ligeramente distinta. Algunos nacen en cúmulos lejanos, otros en brazos espirales, otros más como S5 TOEVS1, en el corazón mismo de la galaxia. Las trayectorias de todos ellos se separan y cruzan el espacio, pero solo unas pocas apuntan directamente a una expulsión desde el núcleo. Al colocar sus órbitas sobre un mismo mapa, se distingue un patrón suave. Algunas líneas parecen irradiar desde el centro, otras desde zonas del disco, otras desde estructuras asociadas a corrientes estelares. En ese mapa, la ruta de S5HVS1 es una de las más claras, una línea que nace muy cerca de Sagittarius A y se estira hacia el halo con velocidad extrema. La existencia de otras estrellas hiperveloces añade profundidad a la comprensión del entorno galáctico. Permite comprobar si la masa de la Vía Láctea estimada a partir de S5HVS1 coincide con la que se obtiene usando otros casos. También ayuda a saber si el mecanismo de Hills ha sido más activo en ciertas épocas o si se mantiene a un ritmo casi constante. Aunque estas preguntas se responden mejor acumulando muchos ejemplos, cada nueva estrella hiperveloz aporta una pieza adicional. S5HVS1, por su parte, continúa su viaje sin modificar lo que ya reveló. La comparación con el resto del grupo consolida su carácter especial, pero también la integra en un contexto más amplio. Es una entre varias mensajeras rápidas y al mismo tiempo una de las más claras voces en el coro que habla del centro galáctico. Desde la perspectiva tranquila del relato se percibe cómo estas estrellas dispersas por el halo y el espacio intergaláctico forman una red de trayectorias que conectan el núcleo de la Vía Láctea con regiones muy remotas. Cada una lleva consigo una parte de la historia de su origen. S5HVS1, con su vínculo inequívoco con Sagittarius A, ocupa un lugar destacado en esa red discreta de mensajeros estelares. Cuando se considera el papel de S5HVS1 en la historia de la Vía Láctea, asoma otra pregunta tranquila: ¿qué dice esta estrella sobre la actividad pasada de Sagittarius A? El agujero negro central no siempre se comporta con la misma intensidad, y su entorno atraviesa fases de calma relativa y de mayor agitación. El simple hecho de que existe una estrella hiperveloz tan rápida sugiere que hace algunos millones de años, el núcleo galáctico vivía un periodo en el que los encuentros cercanos con sistemas binarios eran más probables. Esto implica la presencia de suficiente gas para formar estrellas nuevas y de suficientes pares estelares compactos como para alimentar el mecanismo de Hills. Cada estrella hiperveloz que surge de allí es el resultado de un encuentro concreto, pero también la huella de una etapa en la que el centro estuvo lleno de sistemas preparados para esa catapulta.
En épocas de mayor formación estelar dentro del cúmulo nuclear nacen más parejas masivas. Cuantas más parejas, más oportunidades de que alguna recorra la órbita adecuada y atraviese el corredor de marea junto al agujero negro. S5 Tohakeu S1, con su velocidad y su origen casi seguro en el centro, apunta a que no se trata de un evento absolutamente aislado. Más bien, encaja dentro de un patrón suave en el que Sagittarius A rompe de vez en cuando un sistema binario y lanza una estrella hacia el halo. La actividad pasada del núcleo no se reduce solo a estos encuentros discretos. También deja indicios a gran escala como estructuras de gas caliente extendidas por encima y por debajo del plano galáctico. Burbujean hacia el espacio como cicatrices de episodios en los que el centro expulsó energía hacia afuera, aunque S5HVS1 no puede relacionarse directamente con una burbuja concreta, sí se integra en ese cuadro general. Forma parte de una familia de señales que juntas hablan de un núcleo que respira de forma lenta. En ciertos intervalos el agujero negro central recibe más gas, brilla más y altera con más fuerza las órbitas de lo que lo rodea. En otros, permanece relativamente apagado, limitándose a sostener la danza estable de las estrellas cercanas. La expulsión de una estrella hiperveloz exige que varias condiciones coincidan en un mismo periodo. Debe existir un sistema binario compacto en la región adecuada. Debe haber una trayectoria que lo acerque lo suficiente al pozo gravitatorio. Y el momento del paso debe alinearse con una fase en la que el entorno no esté tan lleno de gas denso como para frenar el movimiento, pero sí lo bastante poblado como para haber producido el sistema en primer lugar. Esto sugiere que S5HVS1 nació y fue expulsada en una etapa intermedia de actividad, ni en la calma más absoluta, ni en el estallido más extremo. La estrella conserva en su existencia la memoria de ese equilibrio. Demuestra que el centro fue lo bastante dinámico como para reorganizar sistemas binarios, pero no tan violento como para destruirlos sistemáticamente antes de que alcanzaran la región crítica. La comparación con otros indicadores ayuda a matizar esta imagen. Las burbujas de gas caliente señalan episodios de liberación de energía en tiempos similares. Las órbitas de estrellas muy cercanas al agujero negro muestran que en ciertos periodos el campo gravitatorio estuvo rodeado de discos de gas o de enjambres estelares más densos. S5HVS1 añade a estas pistas un registro puntual de un encuentro que funcionó hasta el final, transformando una pareja en un cuerpo ligado y otro expulsado. Pensar en la actividad pasada de Sagittarius A través de esta estrella invita a imaginar el núcleo como un lugar que alterna respiraciones. En una inhalación lenta, acumula gas y forma estrellas nuevas. En una exhalación más enérgica, libera energía hacia el halo y a veces lanza estrellas hiperveloces. Entre ambos extremos mantiene largas fases en las que solo ajusta suavemente las órbitas, como quien ordena muebles sin romper nada. S5HVS1 procede de una de esas fases en las que hubo suficiente movimiento para que un sistema binario llegara al corredor de marea. Su trayectoria actual demuestra que la catapulta se activó y que el núcleo no fue siempre tan silencioso como podría parecer visto desde una galaxia apagada. Sin embargo, el tono general de esa actividad sigue siendo moderado. No hay señales de destrucciones masivas constantes, ni de estallidos que vacíen el centro de estrellas. Más bien se percibe un núcleo que cada cierto tiempo reorganiza su contenido y deja escapar unas pocas piezas. La estrella hiperveloz se convierte entonces en una evidencia suave de que el corazón de la Vía Láctea ha tenido etapas de mayor vitalidad, pero dentro de un marco estable que se mantiene durante miles de millones de años. A partir de esta lectura de la actividad pasada, el relato se aproxima poco a poco
al límite observacional, al punto en el que seguir a S5 HSU-S1 deja de ser posible, y solo queda imaginar con modelos sencillos el resto de su camino. En algún punto de su recorrido, S16HVS1 se aleja tanto que la Vía Láctea deja de poder seguirla con precisión. Las mediciones modernas permiten reconstruir su posición y su velocidad actuales, con gran detalle, pero solo hasta ciertas distancias y ciertos tiempos hacia atrás o hacia adelante. Más allá de ese umbral, la trayectoria se sumerge en un territorio donde solo los modelos y las suposiciones suaves pueden continuar el relato. El límite observacional no es una línea física en el espacio, sino una frontera en la calidad de los datos. A partir de ahí, la estrella sigue avanzando, pero su camino se vuelve cada vez más una curva calculada que una línea trazada por mediciones directas. Sin embargo, incluso con esa limitación, la historia que se ha reconstruido es notable, desde un punto inicial muy cercano a Sagittarius A, pasando por la región densa del núcleo y el halo cada vez más tenue, hasta un futuro probable en el espacio intergaláctico. Todo el viaje encaja con un mismo impulso recibido en un encuentro de marea. La estrella avanza y al mismo tiempo la comprensión de la galaxia avanza con ella. Llegado a este tramo final del relato, la imagen que queda es la de una pequeña estrella blanca alejándose con paso constante de una ciudad de luz, cada vez más pequeña en su cielo. La Vía Láctea se convierte en un objeto lejano, una isla luminosa rodeada por la oscuridad suave del espacio profundo. S5 HVS1 se aleja de esa isla, pero la lleva consigo en forma de información incrustada en su velocidad y en su dirección. Así incluso cuando ya no pueda observarse con claridad, seguirá siendo en esencia un mensaje en movimiento sobre cómo funciona la gravedad en el centro galáctico y en el halo. El límite observacional también recuerda que toda reconstrucción cósmica se apoya en la combinación de datos y modelos. Las órbitas que describen el pasado de S5 HVS1 y su futuro probable corresponden al mejor retrato disponible del potencial galáctico. Si ese retrato cambia, por ejemplo, porque nuevas mediciones revelan detalles adicionales de la materia oscura o de la estructura del halo, la trayectoria calculada podría ajustarse. Pero el núcleo de la historia permanecerá intacto. Habrá una estrella que hace unos pocos millones de años formaba parte de un sistema binario cerca de Sagittarius A y que ahora se aleja con velocidad suficiente para abandonar la galaxia. El límite de lo que se puede seguir con datos no borra ese hilo central, solo difumina los detalles de los tramos más lejanos. Desde una perspectiva tranquila, este límite añade un matiz suave al relato. Invita a aceptar que a partir de cierta distancia y cierto tiempo, el viaje de S5 HIVS1 continúa fuera del alcance directo de cualquier telescopio. La estrella se convierte entonces en una figura que se funde con el fondo del universo, una luz que se mezcla con las de otras galaxias y otros objetos lejanos. Aún así, la parte de su camino que sí se ha podido trazar ya ha cumplido un papel valioso. Ha permitido pesar con más precisión a Sagittarius A, afinar el mapa del potencial galáctico y confirmar que el mecanismo de Hills no es solo una idea teórica, sino un proceso que deja huellas medibles. En este cierre, la atención puede volver lentamente al centro galáctico. Allí sigue el agujero negro supermasivo, rodeado de estrellas y gas, marcando con su gravedad el ritmo de las órbitas cercanas. De vez en cuando algún otro sistema binario puede aventurarse por el mismo corredor de marea que recorrió S5 HVS1 y quizá otra estrella surja convertida en mensajera hiperveloz. Cada una de ellas, si se llega a detectar, añadirá nuevas piezas a la comprensión de la galaxia. Pero incluso si ninguna otra estrella se revelara con tanta claridad,
El caso de S5 HVS Sesslund habría bastado para mostrar que el corazón de la Vía Láctea puede comunicarse con sus bordes más lejanos mediante viajeros estelares. La imagen final que ofrece esta historia es serena. Una estrella pequeña se aleja hacia un espacio cada vez más silencioso, mientras detrás queda una galaxia que mantiene su estructura y su ritmo. Entre ambas queda tendido un hilo invisible de gravedad y memoria. Al seguir ese hilo hasta el límite de las observaciones, se obtiene una visión más profunda de la Vía Láctea, de su centro oscuro y de su halo extendido. Más allá de ese límite, el relato continúa en silencio con S5 S1, avanzando paso a paso en una oscuridad tranquila que ya solo puede describirse con modelos y con imaginación prudente. En ese escenario lejano, la estrella comparte el fondo con otras islas de luz, cúmulos y galaxias que se insinúan como pequeñas manchas sobre un cielo casi negro. Allí, muy lejos de donde comenzó todo el impulso recibido en el centro, sigue desplegándose como una línea suave que atraviesa el tiempo y el vacío, recordando que incluso en la mayor distancia persiste un vínculo con el lugar de origen. La historia de S5 HVS1 queda ahora como un hilo suave que conecta el corazón oscuro de la Vía Láctea con la quietud del espacio lejano. En un extremo está el núcleo denso y luminoso, donde las órbitas se doblan alrededor de Sagittarius A, y la gravedad decide lentamente el destino de las estrellas. En el otro extremo se extiende el fondo sereno del universo con galaxias lejanas que brillan como islas pequeñas sobre un mar profundo. Entre ambos puntos, una sola estrella blanca se desliza a gran velocidad, pero su viaje es tan largo que cada tramo se siente reposado, casi inmóvil. La imagen puede quedarse en la mente como una escena tranquila. El núcleo galáctico se ve de lejos como una esfera dorada, rodeada por una banda tenue de luz espiral. Desde ese centro, una chispa clara se aleja, siguiendo una línea apenas curvada, cruzando regiones cada vez más oscuras del halo. A su alrededor, las estrellas del fondo avanzan mucho más despacio, como faroles casi fieros en un paisaje inmenso. La galaxia se encoge poco a poco en su cielo, hasta convertirse en una figura delicada sostenida en la distancia. El impulso que la lanzó ya no se nota, solo queda el movimiento uniforme constante de una estrella que sigue su camino. En esa calma prolongada se resume también la manera en que la gravedad escribe historias. Sin ruido, sin sobresaltos, redibuja órbitas, rompe parejas y lanza mensajeros silenciosos hacia el exterior. S5 HVS1 es uno de esos mensajeros. En su velocidad están grabadas la masa del agujero negro central y la forma del halo oscuro que rodea a la galaxia. Al imaginarla alejándose, la mente puede descansar en la idea de un universo donde incluso los movimientos más extremos se desarrollan con suavidad cuando se miran en escalas de millones de años. Lejos del bullicio del centro, la pequeña estrella continúa su marcha constante dentro de una oscuridad amplia que ya no necesita descripción detallada, solo una sensación de espacio abierto y de tiempo que se estira con paciencia.